¿Cuánto polvo puede acumular una esperanza antes de ahogarse? Samir Ben Ali se hizo esa pregunta mientras sus dedos, manchados de la tierra rojiza de la arcilla, daban forma a una vasija que parecía contener la luz esquiva de la tarde filtrándose por el ventanuco alto de su taller compartido. El aire olía a tierra húmeda, a disolvente y a ese aroma indefinible de la creatividad, luchando por respirar en un rincón olvidado del barrio del Carmen, en Valencia. Cada partícula de polvo que flotaba en el haz de luz parecía un recordatorio de lo precario de su existencia aquí. Un artista marroquí intentando arraigar en un suelo que a menudo se sentía más pedregoso que fértil. Las miradas de reojo en las tiendas de ropa cara cerca de la catedral, la dificultad para que una galería seria considerara siquiera echar un vistazo a su portfolio, el regateo casi insultante por piezas que le habían costado semanas de trabajo. Pequeñas espinas diarias que había aprendido a quitarse sin hacer ruido, pero que dejaban una marca interna, una capa más de ese polvo de resignación sobre la esperanza. Recordó la notificación clavada con una chincheta en el corcho comunitario del edificio. Reunión informativa, proyecto de revitalización cultural del eje norte del Carmen. Impulsado por doña Elena Figueroa. Esta tarde, la palabra revitalización le sonaba hueca, peligrosa. Sabía lo que significaba en la práctica. Alquileres por las nubes, tiendas de souvenirs reemplazando a los ultramarinos de toda la vida, y talleres como el suyo, ruidosos, polvorientos, auténticos, expulsados hacia periferias invisibles. Dudó. ¿Para qué ir? Su voz apenas sería un susurro contra el discurso bien articulado del progreso y el dinero. Pero entonces recordó a Lola, la ceramista valenciana del taller de al lado, sus manos arrugadas y fuertes como raíces viejas. Si no hablamos nosotros, Samir, decidirán por nosotros, aunque sea para que conste en acta nuestra pena. Lola tenía razón. Con un suspiro, limpió sus manos en un trapo áspero, recogió una carpeta con algunos bocetos recientes, líneas limpias inspiradas en los azulejos Zelig de su infancia mezcladas con formas orgánicas mediterráneas, y salió a las calles del Carmen. El sol de la tarde doraba las fachadas desconchadas, se enredaba en los balcones de forja y jugaba al escondite en los callejones estrechos. El olor a azahar se mezclaba con el de la fritura de algún bar de tapas cercano, y el rumor constante de las conversaciones, valenciano, castellano, inglés, italiano. Turistas con cámaras convivían con ancianas de moño apretado y jóvenes artistas buscando inspiración o simplemente un alquiler asequible. Era un barrio vibrante, contradictorio, un palimpsesto de historias amenazado por la misma revitalización que iban a discutir. Sintió la familiar mezcla de amor y ansiedad por aquel lugar que empezaba a sentir como suyo, pero que temía le fuera arrebatado. El centro cívico olía a cerrado y a productos de limpieza. Una sala multiusos con sillas de plástico dispuestas en filas y una mesa presidencial al frente. Ya había bastante gente. Vecinos mayores con expresión preocupada, algunos comerciantes con el ceño fruncido, jóvenes de aspecto alternativo y un par de hombres con traje que Samir supuso eran inversores o técnicos municipales. Reconoció a Lola, sentada en una de las filas intermedias, quien le dedicó una sonrisa tensa y una señal para que se sentara a su lado. El ambiente era de formalidad expectante, cargado de una electricidad subterránea. Entonces entró doña Elena Figueroa. Era exactamente como Samir la había imaginado por las fotos en la prensa local. Unos 50 y tantos años, vestida con un traje de chaqueta de lino color crudo que susurraba caro sin gritarlo, el pelo rubio recogido en un moño impecable, maquillaje discreto y unas gafas de diseño que se quitaba y ponía con gesto estudiado. Caminó hacia la mesa presidencial con una sonrisa afable que no parecía llegar a sus ojos calculadores, saludando con la cabeza a algunos asistentes selectos, ignorando a otros. Emanaba un aura de autoridad tranquila, de quien está acostumbrada a que el mundo se adapte a sus planes. Se sentó, ajustó el micrófono y carraspeó levemente. La presentación comenzó. Doña Elena habló con voz modulada y clara, usando palabras como oportunidad histórica, modernización necesaria, sinergias culturales, atractivo internacional. Mostró unos renders, imágenes generadas por ordenador, que presentaban un Carmen irreconocible. Edificios impolutos, terrazas de diseño, tiendas boutique y ni rastro de los talleres, los pequeños comercios o la vida real del barrio. Mostró unos renders, imágenes generadas por ordenador, que presentaban un Carmen irreconocible.
Edificios impolutos, terrazas de diseño, tiendas boutique y ni rastro de los talleres, los pequeños comercios o la vida real. Hablaba de progreso, pero Samir solo veía desplazamiento. Hablaba de cultura, pero parecía referirse a una cultura de escaparate importada y asistica. Minimizó las posibles consecuencias negativas con frases vagas sobre planes de acompañamiento y soluciones habitacionales, términos que sonaban a hueco. La desconexión entre su discurso y la realidad palpable del barrio era abismal. Samir sintió cómo la frustración le subía por la garganta, un sabor amargo y polvoriento. Miró a Lola. Ella tenía la vista fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. Llegó el turno de preguntas. Un hombre mayor, dueño de una pequeña tienda de reparación de calzado, preguntó tímidamente por las ayudas prometidas para la adaptación de los locales. Doña Elena respondió con condescendencia amable, desviando la pregunta hacia la visión global del proyecto. Una mujer joven, quizás estudiante de arte, preguntó por la protección del patrimonio arquitectónico menor, las fachadas populares. Elena la despachó con una referencia a la normativa vigente y una sonrisa que sugería que la pregunta era irrelevante. Nadie parecía atreverse a ir al núcleo del problema, la gentrificación, la expulsión. Samir sintió la mirada de Lola sobre él. Era ahora o nunca. Respiró hondo, el corazón latiéndole un poco más rápido, y levantó la mano. Doña Elena le concedió la palabra con un gesto apenas perceptible, como quien atiende una interrupción inevitable. «Buenas tardes, doña Elena», comenzó Samir, su voz un poco más baja de lo que pretendía. «Mi nombre es Samir Benali, soy ceramista, tengo mi taller aquí en la calle». «Sí, joven, vaya al grano, por favor», le interrumpió ella, quitándose las gafas y mirándole por primera vez, aunque sus ojos parecían atravesarlo, fijándose quizás en su ropa de trabajo, ligeramente manchada de arcilla, a pesar de sus esfuerzos por limpiarse. Esa mirada, esa forma de llamarle joven, le encendió una pequeña llama de indignación. «Quería expresar mi preocupación, y creo que la de muchos artesanos y vecinos», continuó Samir, tratando de mantener la calma, «por el impacto real de este proyecto. Habla usted de revitalización, pero lo que tememos es un aumento de precios que nos haga imposible seguir viviendo y trabajando aquí. Este barrio tiene una identidad basada en sus talleres, en su gente. No se corre el riesgo de convertirlo en un decorado para turistas, perdiendo precisamente lo que lo hace valioso». Doña Elena esbozó una sonrisa tensa, casi paternalista. «Comprendo tu inquietud, Samir, de verdad, pero son temores infundados. Estamos creando oportunidades, atrayendo inversión que beneficiará a todos a largo plazo. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, mirar al futuro con ambición». Hizo una pausa y su tono se endureció ligeramente. «Además, seamos sinceros, necesitamos ordenar un poco la estética del barrio, buscar una imagen más acorde con una capital cultural europea. No todos los negocios tradicionales encajan en esa nueva visión». La indirecta era clara, y la mirada que le dirigió no dejaba lugar a dudas sobre a quién se refería. Samir sintió la humillación como un golpe físico. El aire pareció espesarse en la sala. Vio cómo algunos vecinos bajaban la mirada, incómodos. Lola apretó los labios. El silencio se prolongó un instante, roto solo por el carraspeo de uno de los hombres trajeados. Elena, satisfecha de haber zanjado el asunto, se recolocó las gafas y se dispuso a continuar. «De hecho», añadió, como rematando su argumento, «para elevar el prestigio de la zona es fundamental atraer a figuras clave del mundo del arte internacional. Estamos trabajando arduamente en ello, aunque no es fácil conseguir la atención de gente del nivel del gran curador Jean-Pierre Dubois, por ejemplo. Su validación abriría muchas puertas». Dijo el nombre con una mezcla de reverencia y frustración, como si mencionara un santo grial inalcanzable, mirando por encima de las cabezas de los presentes, en una esfera muy superior a la de un simple artesano inmigrante. Fue ese comentario, esa displicencia final, lo que hizo clic dentro de Samir. La ira acumulada, la frustración por las microagresiones diarias, la sensación de ser invisible o peor aún un estorbo estético, cristalizaron en una calma inesperada y fría. Ya no tenía nada que perder. Levantó la barbilla y miró directamente a doña Elena Figueroa, cuyos ojos aún no se habían posado realmente sobre él. «Doña Elena», dijo Samir, su voz ahora firme, clara, resonando en el silencio expectante de la sala, «con todo respeto, creo que subestima lo que buscan personas como Monsieur Dubois». Hubo un murmullo casi imperceptible.
Elena frunció ligeramente el ceño, sorprendida por la interrupción y el tono. Samir continuó, imperturbable. Precisamente estuve hablando con Jean-Pierre la semana pasada. Vino a Valencia discretamente a ver mi nueva serie de cerámicas inspiradas en Selig. Pasó la tarde en el taller. Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras flotaran en el aire cargado. Comentamos extensamente cómo la autenticidad de talleres como el mío, el alma que aún respira en estas calles a pesar de todo, es lo que realmente le interesa de Valencia. No las fachadas renovadas sin alma, ni los proyectos clónicos que ve en todas las ciudades. Current Part Characters, 2497, Total Characters, 1992. El silencio que siguió fue absoluto, denso, palpable. Todas las miradas, antes dispersas o bajas, ahora estaban clavadas alternativamente en Samir y en doña Elena. El rostro de la mujer experimentó una transformación fascinante y casi cómica, visible incluso desde la distancia. La máscara de suficiencia se resquebrajó, dejando paso a una incredulidad boquiabierta, seguida de un rápido parpadeo y un ligero enrojecimiento que subió por su cuello. Su sonrisa se congeló, se descompuso, y luego intentó recomponerse en una mueca extraña, forzada, que pretendía ser amable, pero resultaba grotesca. Carraspeó, ajustándose innecesariamente las gafas sobre la nariz. El bolígrafo caro que sostenía se le escapó de los dedos y rodó por la mesa con un pequeño ruido seco. ¿Usted conoce personalmente a Monsieur Dubois?», balbuceó Elena, su voz perdiendo por completo la modulación controlada de antes. «¿A Jean-Pierre Dubois estuvo...?» «Sí», respondió Samir con sencillez, sin añadir énfasis, dejando que la afirmación desnuda hiciera su trabajo. «Es un viejo amigo de mi mentor en Marruecos. Sigue mi trabajo desde hace años». Añadió un detalle más, casi como al descuido, para remachar la veracidad. De hecho, me pidió que le enviara urgentemente fotos de la pieza azul profundo, una de las grandes, para incluirla como ejemplo de nuevas tendencias en cerámica contemporánea en su próxima conferencia en Basilea. Le preocupa cómo estos proyectos de revitalización uniformizan y destruyen precisamente las fuentes de inspiración que él busca. El impacto fue total. Se oyó una exclamación ahogada. Lola sonreía abiertamente ahora, una sonrisa ancha y genuina. Los hombres trajeados se miraron entre sí con disimulo. La atmósfera de la sala había cambiado por completo. El poder, sutil pero real, había basculado. Doña Elena se recompuso como pudo, aunque su agitación era evidente. La sonrisa forzada se amplió hasta volverse casi una caricatura. «Pero bueno, Samir, qué callado se lo tenía, qué extraordinario. Debería habérmelo dicho antes, hombre. Su perspectiva, claro, ahora entiendo, es sumamente valiosa, valiosísima». Se inclinó hacia él sobre la mesa, adoptando un tono confidencial y casi obsequioso que contrastaba violentamente con su actitud de minutos antes. «Tenemos que hablar más detenidamente, usted y yo, escuchar sus ideas. Quizás podríamos buscar formas de colaborar, de integrar su visión artística, esa autenticidad que menciona Dubois en el proyecto. Sí, eso sería magnífico». Samir la observó en silencio por un momento. Vio el cálculo rápido en sus ojos, el intento desesperado por controlar la situación, por cooptar aquello que un instante antes despreciaba. Sintió una oleada de algo que no era triunfo, sino una profunda y amarga ironía. El respeto, la validación no habían llegado por sus argumentos, ni por su arte en sí mismo, ni por su condición de vecino afectado. Habían llegado por un nombre influyente pronunciado en el momento justo. Era una victoria pírrica, quizás, pero una victoria al fin y al cabo en esa pequeña batalla. «Le agradezco su interés, doña Elena», respondió finalmente, su voz tranquila, manteniendo la dignidad que ella había intentado arrebatarle. Recogió su carpeta de bocetos con manos firmes, aunque sintió un ligero temblor interno, residuo de la tensión acumulada. «Mi visión es simple, que este barrio siga siendo un lugar donde los artesanos podamos vivir y trabajar. Que la revitalización no signifique expulsión». No aceptó ni rechazó la oferta de colaboración, simplemente constató su posición. La reunión terminó poco después, de forma abrupta y en una atmósfera cargada de incomodidad y comentarios susurrados. Nadie hizo más preguntas. Doña Elena despidió la sesión con una sonrisa tensa y se apresuró a recoger sus papeles, evitando mirar directamente a Samir. Mientras la gente salía, varios vecinos se acercaron a Samir. Un apretón de manos por aquí, una palmada en la espalda por allá. Lola le guiñó un ojo. «¿Has visto qué cara se le ha quedado a la emperatriz?
le susurró con complicidad. Hacía falta que alguien le bajara los humos. Samir asintió con una media sonrisa, pero no compartió la euforia. Salió del centro cívico y volvió a sumergirse en las calles del Carmen, ahora bañadas por la luz más suave del atardecer. Las sombras se alargaban, dibujando patrones cambiantes sobre los adoquines. El aire olía a cena preparándose, a ropa limpia tendida en los balcones, a vida cotidiana. Caminó despacio hacia su taller, sintiendo el peso de la carpeta bajo el brazo. Había ganado una batalla dialéctica, había invertido momentáneamente la dinámica de poder, había expuesto la hipocresía de doña Elena ante sus vecinos. Pero, ¿había cambiado algo fundamental? El proyecto seguiría adelante, quizás con alguna modificación cosmética para aplacar a Dubois si Elena realmente se asustaba. El prejuicio seguiría latente bajo la superficie de las sonrisas forzadas y las palabras educadas. El respeto que había sentido en esa sala era condicional, prestado por la reputación de otro. Era un alivio haberse defendido, sí, pero la amargura persistía. Miró las luces que empezaban a encenderse en las ventanas, las siluetas de la gente en sus casas. El futuro del barrio, su propio futuro en él, seguía siendo incierto, una pieza de arcilla aún húmeda esperando las manos del destino, o quizás las suyas propias. Ahora un poco más conscientes de las herramientas y los nombres que podían usar para darle forma. La lucha, lo sabía, estaba lejos de haber terminado. Era solo una tregua en la larga y polvorienta batalla por la dignidad. Mientras caminaba, Samir no podía evitar repasar mentalmente la escena, la transformación de Elena. Había sido tan rápida, tan completa, que resultaba casi teatral. ¿Era así como funcionaba el mundo fuera de la honestidad brutal de la arcilla y el fuego? Un nombre, una conexión, borraban de un plumazo el origen, la ropa de trabajo, la voz que temblaba ligeramente al principio. Era una lección amarga sobre el poder y el privilegio, una que ya intuía, pero que nunca había experimentado de forma tan directa. Pensó en las innumerables veces que había sentido esa mirada condescendiente, ese trato ligeramente despectivo, en oficinas, en tiendas, a veces incluso de clientes que admiraban su trabajo, pero regateaban el precio como si le hicieran un favor. Siempre lo había atribuido a la barrera del idioma al principio, a su juventud, a su condición de extranjero. Pero hoy la conexión era ineludible, era el estatus percibido. Sin el escudo del nombre de Dubois, él era solo el joven inmigrante, una molestia prescindible en los grandes planes de otros. Con el escudo se convertía en valioso, en alguien a quien escuchar. La hipocresía era tan densa que casi podía palparla, como una capa de barniz barato sobre madera podrida. Llegó a la puerta del taller. La luz del interior estaba apagada, pero el olor familiar a tierra y trabajo le dio la bienvenida como un abrazo silencioso. Entró y encendió una única bombilla que colgaba del techo, iluminando las estanterías repletas de vasijas, cuencos y esculturas en distintas fases de creación. Algunas piezas terminadas, con sus esmaltes vibrantes inspirados en los colores de Chef Chaouen o en los azules profundos del Mediterráneo, brillaban suavemente. Eran su voz real, la que no necesitaba nombres prestados para expresarse. Se acercó al torno, aún con restos de arcilla fresca. Pasó los dedos por la superficie húmeda de la vasija que había dejado a medias. Era real, era suya. Su trabajo, su esfuerzo, su identidad. Se preguntó qué haría Elena ahora. ¿Intentaría contactar realmente con Dubois? ¿Le mencionaría a él, a Samir? ¿O simplemente usaría la información para ajustar su estrategia, quizás ofreciendo un pequeño espacio auténtico en su proyecto gentrificado como coartada cultural? Probablemente lo segundo. La gente como ella no cambiaba fácilmente sus prejuicios, solo aprendía a ocultarlos mejor cuando era necesario. ¿Y él? ¿Qué haría? ¿Jugaría el juego? ¿Usaría la conexión con Dubois como palanca para intentar negociar algo para los artesanos del barrio? ¿O se mantendría al margen, concentrado en su trabajo, esperando que la tormenta pasara o le engullera? No tenía respuestas fáciles. La idea de usar el nombre de Jean-Pierre le dejaba un sabor incómodo en la boca. Su mentor siempre le había enseñado que el trabajo debía hablar por sí mismo, pero también le había enseñado a sobrevivir en un mundo complejo. Quizás la supervivencia a veces requería usar las herramientas disponibles, incluso si no eran las que uno preferiría. Miró sus manos, manchadas de nuevo al tocar la arcilla. Eran manos de creador, no de político ni de estratega.
Pero tal vez tendría que aprender a ser un poco de todo si quería proteger su pequeño rincón del mundo. Afuera la noche había caído por completo sobre el Carmen. Los sonidos del barrio cambiaban. Risas desde los bares, música que se escapaba por alguna ventana abierta, el paso apresurado de alguien volviendo a casa. Era una sinfonía imperfecta pero viva, la misma que Elena Figueroa quería silenciar y reemplazar por una melodía más predecible y rentable. Samir sintió una oleada de determinación tranquila. No sería fácil. Probablemente no conseguiría grandes victorias, pero no se quedaría callado. No dejaría que el polvo de la resignación ahogara por completo la esperanza. Quizás no tenía el poder institucional de una fiscal general, como en aquellas historias que a veces leía sobre injusticias en otros países, pero tenía su arte, tenía su voz, ahora un poco más firme, y, por un giro inesperado del destino, tenía un nombre que al parecer abría puertas o al menos hacía temblar las bisagras de la arrogancia. Era algo, era un comienzo. Cogió un trozo de arcilla fresca y volvió a sentarse al torno. La rueda empezó a girar, un zumbido constante en la quietud del taller, el sonido de la creación persistiendo contra viento y marea. Los días siguientes fueron extraños. La noticia de lo ocurrido en la reunión corrió como la pólvora por el barrio, adornada y exagerada en cada retelling. Samir notó un cambio sutil en la forma en que algunos vecinos le miraban. Había una nueva curiosidad, a veces respeto, a veces casi una deferencia que le incomodaba tanto como la condescendencia anterior. Lola le trataba con la misma camaradería de siempre, pero con una chispa de orgullo en la mirada. Los comerciantes que antes apenas le saludaban ahora le dirigían un «Bon día, Samir» más sonoro. Era como si el nombre de Dubois le hubiera conferido una nueva identidad, una capa invisible de importancia. Doña Elena Figueroa no le contactó directamente, como él había sospechado, pero sí hubo movimientos. Se filtró a la prensa local una nota sobre cómo el proyecto de revitalización iba a incorporar activamente la voz de los artesanos locales y a buscar sinergias con figuras internacionales para preservar la autenticidad. Incluso se mencionaba de forma vaga la posibilidad de crear una ruta de talleres o un pequeño centro de interpretación de la artesanía. Eran migajas, gestos de cara a la galería, pero eran algo. Una pequeña fisura en el muro de indiferencia que quizás no habría existido sin su intervención. Un par de semanas después, recibió un email. El remitente era la asistente personal de Jean-Pierre Dubois. Le escribía para confirmar los detalles del envío de las fotografías de azul profundo y para transmitirle el entusiasmo del propio Dubois por su trabajo reciente. Al final del correo, la asistente añadía una postdata casi casual. Monsieur Dubois también me pide que le comente que ha recibido una comunicación bastante insistente de una tal Elena Figueroa, de Valencia, interesándose por su opinión sobre proyectos urbanísticos. Él preferiría no involucrarse en políticas locales, pero le envía saludos y le anima a seguir defendiendo la integridad de su entorno creativo. Considera que la autenticidad es un valor en alza y muy frágil. Samir leyó el email 2 veces. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios, esta vez sin rastro de amargura. Era una validación indirecta, un espaldarazo silencioso desde el Olimpo del arte, que valía más que todas las sonrisas forzadas de doña Elena. Jean-Pierre no intervendría directamente, pero había captado la situación y le ofrecía su apoyo moral. Y quizás más importante, había dejado claro a Elena que él, Samir, tenía línea directa con la fuente. El escudo seguía en su sitio. Esa tarde, mientras el sol volvía a dorar las paredes del taller, Samir cogió el teléfono. Marcó el número de Lola. «Lola, soy Samir. Oye, ¿qué te parecería si organizamos una reunión? Solo los artesanos, para hablar de lo nuestro, de cómo podemos hacer oír nuestra voz juntos». Escuchó la respuesta entusiasta al otro lado de la línea. Colgó el teléfono sintiendo un peso diferente en el pecho. Ya no era solo la arcilla esperando forma. Era la posibilidad, pequeña pero real, de empezar a modelar también el futuro. El camino sería largo y polvoriento, como siempre, pero ahora sabía que no tenía por qué recorrerlo solo, y que a veces hasta la voz más inesperada, armada con un poco de verdad y un nombre pronunciado a tiempo, podía hacer temblar los cimientos de la arrogancia. La rueda del torno seguía girando. Los meses que siguieron no trajeron cambios radicales, pero sí un goteo constante de pequeñas modificaciones, tanto en el ambiente del barrio como en los planes oficiales.
La reunión organizada por Samir y Lola congregó a una docena de artesanos, ceramistas, orfebres, restauradores de muebles, una encuadernadora. Por primera vez hablaron abiertamente de sus miedos, pero también de sus propuestas. Redactaron un documento conjunto, sencillo pero claro, pidiendo garantías para los alquileres, espacios de trabajo asequibles y una participación real en las decisiones que afectaban al barrio. No era un manifiesto revolucionario, sino una declaración de existencia y de voluntad de permanencia. Samir se convirtió, casi sin quererlo, en una especie de portavoz informal. Su dominio del castellano, su calma y la sombra protectora del nombre de Dubois le daban una autoridad que él nunca buscó, pero que ahora ejercía con responsabilidad. Se reunió un par de veces más con técnicos municipales, esta vez sin la presencia de doña Elena. Las conversaciones fueron más pragmáticas, menos cargadas de retórica vacía. Consiguieron pequeños compromisos: la promesa de estudiar bonificaciones fiscales para talleres históricos, la inclusión de una representación artesana en la comisión de seguimiento del proyecto. Pequeños avances, pero significativos, en un contexto donde antes solo había silencio o condescendencia. Doña Elena Figueroa pareció adoptar una estrategia de perfil bajo respecto al Carmen. Quizás el encuentro con Samir o la falta de apoyo explícito de Dubois la hizo redirigir sus energías hacia otros proyectos más predecibles. Su nombre seguía apareciendo en las crónicas sociales, inaugurando exposiciones o presidiendo cenas benéficas, pero su presencia en el barrio se hizo menos visible. Cuando coincidía con Samir en algún evento cultural, algo que ahora ocurría con más frecuencia, ya que algunas galerías empezaban a interesarse por su trabajo, le dedicaba un saludo distante, profesional, con una sonrisa perfectamente controlada, donde ya no había rastro ni de la condescendencia inicial ni de la amabilidad forzada posterior. Era una neutralidad estudiada, la de quien ha decidido que ignorar es la mejor forma de manejar una incomodidad. Para Samir esta distancia era casi un alivio. Le permitía centrarse en su trabajo, que florecía. La mención de Dubois, aunque usada con discreción, había abierto algunas puertas. Una pequeña galería del ensanche se interesó por su serie Selig y organizó una exposición individual que recibió críticas sorprendentemente buenas. Vendió varias piezas, incluyendo la famosa Azul Profundo, a un coleccionista suizo. Por primera vez en años, sintió un respiro económico, la posibilidad de no vivir al día, de invertir en mejores materiales, quizás incluso de soñar con un taller propio, sin compartir. Pero el éxito no borró la memoria de la reunión, ni la conciencia de la fragilidad de su posición. Sabía que el respeto ganado seguía siendo, en parte, prestado. Y veía cómo la gentrificación, aunque ralentizada o maquillada, seguía su curso inexorable en otras partes del barrio. Nuevas tiendas de diseño abrían donde antes había ferreterías, apartamentos turísticos proliferaban expulsando a vecinos de toda la vida. La lucha era constante, desigual. Una tarde, mientras limpiaba el taller, encontró la carpeta con los bocetos que había llevado a la reunión. La abrió y miró aquellos dibujos, líneas que buscaban tender puentes entre su herencia marroquí y su presente valenciano. Pensó en doña Elena y en su visión de una estética ordenada. Pensó en Jean-Pierre Dubois y su búsqueda de autenticidad. Y pensó en sí mismo.